Vamos a la predicación del día de hoy. Hoy en este tiempo hemos estado reflexionando acerca de convicciones o palabras fuertes, convicciones firmes. Y hemos estado reflexionando en la carta a los Gálatas. Hemos visto Gálatas 1, 2, 3. Hoy vamos a ver Gálatas 5. Y en este contexto de Gálatas, Pablo les escribe a la iglesia de Galacia o a los Gálatas para recordarles que su salvación es por gracia y tienen libertad delante de Dios, porque algunos de estos cristianos estaban retomando ciertas prácticas que tal vez ya no se hacían o que hacían los judíos. Los judíos o la cultura judía tenía como estas prácticas de voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto otro para tener salvación. Entonces los Gálatas empezaron a compartir y empezaron a practicar y a decirle a las personas: si tú quieres ser salvo, necesitas circuncidarte. Necesitas guardar la ley de Moisés. Necesitas dejar de hacer esto. Necesitas cumplir con estas leyes o estas reglas. Y Pablo les dice a los Gálatas: ¿qué les pasa? ¿Por qué dicen esto? ¿Cómo creen? Esto no es real. La realidad es que ustedes ya son salvos por la fe que tienen en Cristo Jesús. Y eso es un poco lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Y vamos a estar viendo acerca de la dependencia de Dios y lo que nos lleva a ser, ¿no? De la dependencia a ser. ¿Y ser qué? Ser seguidores de Cristo, ser discípulos de Cristo, reflejar a Cristo, ¿no? Así que bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias Padre por estos minutos. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor, estamos en tus manos. Guíanos, sosténnos, Dios, y pues tú sé con nosotros a través de este estudio, de esta predicación y a través de tu palabra. Estamos en tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dentro de esta predicación quisiera que pudiéramos reflexionar al menos en dos preguntas. ¿Quién o qué te sostiene hoy en día? Es como tu vida, por así decirlo, de quién depende, ¿no? La respuesta como cristianos debería ser o es Dios, ¿no? O sea, Dios es mi sustento, Dios es quien me guía, Dios es quien me sostiene. Pero a veces pareciera ser que se nos olvida y estamos en un punto de que creemos que nosotros mismos nos sostenemos, ¿no? Entonces, ¿quién te sostiene? Y en base a eso, ¿quién eres? Si te sostiene Dios, me arraigo de Dios, me enfoco en Dios y soy hijo de Dios. Puede haber circunstancias en las cuales que fallen, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, bueno, mi tranquilidad, mi plenitud está en lo económico, ¿no? Mientras yo tenga esta parte resuelta, todo está bien, ¿no? Y es curioso cómo en algunas ocasiones eso se empieza a volver tu ídolo, ¿no? Y uno ya empieza a checar constantemente los estados de cuenta nada más para sentirse bien, ¿no? Y curiosamente, cuando empieza a hacer eso, pues Dios es un Dios celoso, ¿no? Y de pronto pasa algo y no, que el banco me acaba de quitar quién sabe cuántos, que me acaban de cobrar tanto, que me hicieron un cargo doble, no, que ya pagué esto y ahora choqué y etcétera, ¿no? O me pegaron. Y es ahí donde yo empiezo como a reflexionar o pensar, pareciera ser que Dios empieza a derribar esos ídolos que en algún momento tenemos, ¿no? Claro, siempre y cuando eso llega a ser tu ídolo, ¿no?
Porque Dios lo que quiere es que tengamos esa plenitud y esa confianza en Él. Tengamos o no, podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Pero su plenitud y lo que me sostiene es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día estamos batallando? ¿No? ¿O qué es lo que Dios nos está mostrando o hablando? Una es que Él pueda ser nuestro sustento. Pero ¿cómo estás? ¿No? Hay algunas cosas que a lo mejor uno puede decir, bueno, es que sí, o sea, esta situación en la familia, este trabajo, esta economía, esto que Dios no está haciendo, me tiene así de... E incluso hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer nada de Dios, ¿no? La circunstancia me llevó a esta situación. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué le pasa a Dios? Y ahí es donde Dios habla y es como, yo soy tu sustento y tu plenitud. Y es ahí donde debemos de tomarnos de la mano de Dios. Y no depender de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros somos, o incluso de lo que nos gustaría, sino depender de Dios. Es como, bueno, sí, Dios, a mí me gustaría y me encantaría esto. Pero si no pasa, yo estoy contigo y te sigo y te sirvo y estamos bien tú y yo, ¿no? Seguimos adelante. Vamos a ver un poquito Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 15. Vamos a reflexionar un poco en este tema de la dependencia. Dice versículo 1, Gálatas capítulo 5. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se persiguen? Aún me persiguen. Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Empecemos por una parte importante que les comentaba. Debemos depender de Dios. ¿Qué tanto estamos hoy en día dependiendo de Dios? ¿O estamos dependiendo de nuestras obras? ¿No? Hay quienes pueden decir, no, es que yo hago esto y por eso estoy bien. Yo no hago esto y por eso estoy bien. ¿Y qué tanto estás realmente en tu corazón dependiendo de lo que haces?
¿Qué tanto tu seguridad y tu relación con Dios están dependiendo de lo que haces? Porque si tú crees que lo que haces te va a salvar y va a traer bendición a tu vida, estás un poco equivocado. Porque incluso hay quienes podrían decir, bueno, o sea, no por venir a la iglesia significa que soy salvo o que tengo una relación con Dios. Sí, real, puede ser. Pero el tema es dónde está tu corazón, ¿no? ¿Qué cosas Dios te está diciendo que no debes hacer o que debes hacer y no las haces? ¿Qué tanto tu relación con Dios depende de ti? Depende de lo que estás haciendo. Porque el tema es descansar en el Señor, confiar y tener esa fe, ¿no? Hay quienes podrían decir, es que yo necesito saber que esto es real, ¿no? Yo necesito saber que Dios me ama o que me ha perdonado. Hay quienes podrían decir, sí, mira, si tú quieres saber si Dios te ha perdonado, entonces, o eres salvo, entonces tienes que hablar en lenguas. Entonces tienes que desmayarte. ¿Dónde dice eso? Y el tema, y lo que sí dice la Biblia, es que es por fe. Dios siempre nos va a llevar a este punto de decir por fe. Lo que pasaba con los Gálatas es como, necesito saber y estar seguro que soy salvo. Entonces los judíos decían, circuncídate. Entonces queremos ver o que se vea que tú cumples con todas estas leyes. Y toda esa ley moral que Dios hace en un principio es para que nosotros podamos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero viene Cristo, viene a cumplir con eso. Y es como ahora es por fe. Ahora ya no se trata de que te tienen que obligar. Ahora es un punto en el cual hacemos por amor a Cristo. Si algunos de nosotros somos seguidores de Cristo, si seguimos a Cristo, es por amor a Él. No porque tenemos que hacerlo, ¿no? Es como, bueno, yo busco a Dios en su palabra porque quiero escuchar y conocerle más, ¿no? Yo voy a la iglesia o hago cualquier actividad que me pueda conectar con Dios porque quiero conectar con Dios, porque le amo, ¿no? No porque, bueno, voy o hago esto para que no me digan nada, ¿no? Voy y hago esto para que el pastor no me regañe, ¿no? Se supone que vamos creciendo y vamos madurando en la fe. Y como cristianos vamos buscando a Dios, ¿no? Aquellos que son principiantes, por así decirlo, que van creciendo, aquellos que son como mi hija, unos bebés espirituales, pues a ellos sí hay que decirles, a ver, vamos a sentarnos a orar, vamos a sentarnos a leer la Biblia, vamos a ir a la iglesia. Son los bebés. Pero aquellos que han crecido, que hemos madurado en Cristo, es como, ya no es que me tengan que llevar o obligar a esto, sino yo quiero buscarlo, ¿no? Yo quiero buscar, quiero conocer, porque dependo de Dios. Y no es tanto por nuestras obras, ¿no? Dice vamos a volver a versículos 2 y 3 de capítulo 5.
Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Y a lo mejor podría hacer como cierta analogía o comparación, ¿no? Algunos que tal vez crecieron en un contexto más religioso, más católico, a lo mejor necesitaban hacer ciertas cosas para obtener el perdón de Dios. Es un poco una ilustración, comparación, ¿no? Como si Pablo les estuviera diciendo, o sea, ¿por qué dicen que tienen que ir a jurar, no? No es necesario. ¿Por qué dicen que tienen que ponerle una vela a tal santo o hacer una manda para obtener el favor de Dios? No es necesario. Ustedes ya han creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. En algunas iglesias a veces es fácil comentar, bueno, si ya no vienes a la iglesia, entonces no, andas en pecado, ¿no? Si ya no estás, entonces te estás alejando de Dios. No, entonces nunca fue salvo. Bueno, es que no se trata de las obras, no se trata de lo que haces, se trata de tu relación con Dios. Y la realidad es que si Dios está en tu corazón, no vas a vivir completamente en la oscuridad. Si Dios está en tu vida, no vas a vivir completamente alejado, ¿no? Vas a querer estar cerca de aquel que es la luz. ¿Y en qué cosas a lo mejor en algún momento en este tiempo necesitamos depender de Dios? ¿Qué cosas necesitamos dejárselas en sus manos? Porque a lo mejor uno puede decir, es que yo he estado haciendo tanto esto y no hay resultados. Y no pasa nada y seguimos igual o peor. Tal vez sea un buen momento para dejárselo y depender completamente de Él. Como Dios, necesitamos esto. Dios, necesito cambiar esto. Dios, ya estoy cansado de esto. Dios, ya no puedo con esto. Compartía con mi esposa el viernes, lo comentó hace rato, que a veces pareciera ser que es necesario que alguna circunstancia o situación se vuelva una carga para que se le entreguemos a Dios. Porque si no, es como, no, yo puedo, yo voy, vamos. Y vienen las circunstancias, las situaciones como, ay, otra vez, ¿no? Y luego otra vez, no, pero sí puedo, vamos, ¿no? Y otra vez, y uno está así de, no, es que sí puedo, hasta que de pronto, esta es una situación, una carga tan grande que dices, ya no puedo con esto. ¿Y qué hacemos? Ir a Dios. Señor, ayúdame. Señor, te entrego esto. Y a veces Dios permite eso, ¿no? Es como que Dios diciendo, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para estar contigo, ¿no? Entiende que no puedes sin mí. Y Dios permite que la carga la situación empiece a ser como tan grande, que se vuelve una carga y digamos, Dios, te la entrego. Dios, aquí estoy. Dios, dependo de ti. Ya no voy a hacer esto, ya no puedo hacer esto. Y se vuelve una carga, en cierta manera es bueno, porque vamos a Dios, porque se lo podemos entregar a Dios. Porque al final de cuentas, cuando empiezas a depender de tus obras, de lo que haces, comienzas a hacer un lado, a ignorar la gracia de Dios.
Porque es como yo puedo, yo soy mejor cristiano porque vengo todos los domingos. Yo soy mejor persona o mejor hijo de Dios porque adoro a Dios y no tengo una imagen ahí pegada en mi pared. Y entonces ignoras esa gracia de Dios, ¿no? Pero cuando dependes de Dios es como yo no soy mejor persona, porque solamente por su gracia, porque es solamente por la gracia de Dios. Yo no soy mejor cristiano, también tengo errores. No sé ni por qué soy pastor, pero por la gracia de Dios es que estoy aquí. Y cuando empiezas a ignorar esa gracia y ese amor, también ignoras o empiezas a volverte una persona un poco más dura y a reprimir ese amor que le puedes expresar a los hermanos o a tu prójimo. Versículo 14 y 13, de 14 al 15, se los vuelvo a leer, dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros, ¿no? Me llama la atención cómo empieza a mencionar Pablo, ¿no? Si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, ¿a qué te hace referencia esto? No sé si pasa en iglesia, pero algunas iglesias de pronto sucede que es como, no, ¿ya viste? No hizo esto, no hizo aquello, llegó tarde, no vino, trae el pelo largo. Si yo no pude ir a cortarme el pelo más, perdónenme. Ya dijo esto, hizo aquello. ¿Y todo por qué? Porque es esa dependencia a mis obras, lo que yo soy y yo hago. Y si la gente no es como en mi estándar, entonces dejo de expresar gracia y amor a las personas. Y me vuelvo una persona dura, ¿no? Porque tal vez empezamos nuestra mente o nuestro subconsciente empieza a creer, como de si yo cumplo con este régimen, las personas que me rodean también tienen que hacerlo, ¿no? Y si no es así, las critico, las condeno y las menosprecio, ¿no? Pero cuando uno depende de Dios y ha recibido gracia y amor de parte de Dios, entonces puede expresar gracia y amor a las personas que los rodean. Es esa dependencia de Dios, lo cual nos lleva al ser. Pablo menciona que Dios nos ha dado libertad, libertad para seguirle, libertad para ser sus hijos, libertad de todas esas leyes, porque había toda una serie de reglas y leyes que dicen: si no haces esto, si no haces aquello, estás condenado, estás frito. Pero viene Cristo y nos da toda esa libertad de ese yugo, de decir, no necesariamente, ¿no? Porque Cristo y Dios dicen: es que te conozco y sé que no vas a cumplirlas al 100, ¿no? Pero tienes esa libertad. Como a veces comentaba en la mañana, que a veces pensamos que la justicia de Dios tal vez nunca va a llegar, ¿no? Sí va a llegar, en algún momento Dios va a llegar y nos va a poner un estate quieto, por así decirlo, ¿no? Va a hablar a nuestra vida y nos va a transformar y demás. Pero a veces como cristianos que ya conocemos del evangelio, de pronto queremos empezar a jugar con el pecado, ¿no? Porque se predica y a veces es atractivo y los predicadores dicen: no, es que huye del pecado, no peques, aléjate de esto. Y como cristianos decimos: bueno, a ver, voy a ver, ¿no? Y pisas
por así decirlo, el terreno del pecado, estás un rato ahí y uno dice, bueno, no pasó nada, ¿no? Porque a veces que pensamos o creemos que si pecamos, Dios va a fulminarnos en ese momento, ¿no? Se va a abrir el cielo y un trueno nos va a caer. Es decir, y después es como, no pasó. Bueno, pues. Y empezamos, y ya después empieza como una doble moral de, bueno, muestro esta cara, pero por otro lado soy otro. Y empezamos a jugar, ¿no? Pero en algún momento Dios va a hablar a nuestra vida, ¿no? En algún momento la justicia de Dios va a llegar. Y en ese punto seguramente Dios va a hablar, arrepiéntete, ¿no? Obtén perdón, disfruta de mi gracia, Dios va a decir. Pero lo que Pablo está diciendo, no usemos esa libertad que Dios nos ha dado para que nos valga su gracia, ¿no? O sea, Dios ha dado gracia, Dios ha dado un sacrificio. Y es como, ya tengo esa libertad, no necesito cumplir esta ley, y aún así Dios me ama, entonces voy a darle rienda suelta al pecado, ¿no? Entonces ahí yo podría decir, bueno, ¿dónde estás en tu ser? ¿Dependes o no de Dios? ¿A qué le estás dando más importancia? ¿A qué le estás dando más peso? ¿A esos deseos de la carne o al Espíritu Santo? Versículos 16 al 26 nos van a hablar de estos dos. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados pecaminosos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Es esa libertad que Dios nos ha dado, y hay como esta lucha, por así decirlo, espiritual, en la cual tal vez día a día tenemos que enfrentar, ¿no? ¿A qué le vas a dar más peso? ¿A qué voz vas a escuchar? Esa voz de la carne, ese deseo pecaminoso, o a la voz del Espíritu Santo. Porque Dios lo que busca de nosotros es que le sigamos por amor, por voluntad. No que estemos buscando a Dios porque tengo que buscar a Dios. Eso no es una relación. Dios busca una relación. Acompáñame a leer 17 y 18. Vamos a leerlo juntos. Yo creo que lo están proyectando acá. Si tienes tu Biblia, hay una NTV.
17 dice, vamos a leerlo, 1, 2, 3. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Hay toda esta lucha. Y la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que no está bien delante de Dios. Cuando yo hablo de lucha espiritual, a veces creo que es como esos momentos en los cuales nuestra mente y corazón están como de ¿qué hago? ¿No? Esos como milisegundos o segundos o minutos, a veces se vuelven horas. ¿Qué hago? ¿Digo? ¿No digo? ¿Voy? ¿No voy? ¿Tomo esto? ¿No tomo esto? ¿Le doy rienda suelta al placer? ¿O no? Y es esa lucha que hay en nuestra mente y corazón. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, decidimos seguir al Espíritu Santo, no porque es lo que tenemos que hacer, porque no somos esclavos de la ley, sino por lo que somos. Soy hijo de Dios, voy a hacer esto. No, sí, pero es que la sociedad, pero es que, o sea, ¿cuántas voces no hay a nuestro alrededor? Esto, o debo hacer esto otro, ¿no? Está bien esto, está bien otro, pero ¿qué te dice Dios? ¿Y a quién le vas a escuchar? ¿Qué voz está haciendo mayor eco en tu cabeza y en tu corazón? ¿La de Dios? O incluso la tuya, ¿no? No, es que yo soy y no voy a dejar que me digan, que me hagan, que me humillen. Y Dios diciéndote como, hay que cambiar esto, hay que mover esto. Escúchame, depende de mí. Y siempre están como estas dos vertientes, la naturaleza pecaminosa o el Espíritu Santo. Al final, Dios nos ha dado esa libertad para decidir qué hacer y qué buscar. Y todo esto recae en nosotros, ¿no? Dios ha dado la salvación. Dios ha dado su palabra, su revelación. Dios se ha dado a sí mismo. Ya dependerá de cada uno si decidimos o no seguir a Cristo, tener una relación con Él, buscarle. Ya dependerá de cada quien. Porque al final de cuentas, y lo podemos observar en los frutos que podemos producir, ¿no? Porque yo creo que esa libertad igual se puede traducir en el ser, ¿no? Otra vez, o sea, lo he estado predicando algunos domingos. Si yo hago es porque soy, ¿no? No soy lo que hago. Si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo busco a Dios, si yo soy amable, paciente, bondadoso, doy los frutos del Espíritu, es porque soy hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vive en mí. Eso es lo que soy. Y como soy, produzco. Es como poniendo otra ilustración un poco literal. Es como cuando vemos un árbol de manzanas o un árbol de limones. Entonces, ¿cómo se les dice? ¿Manzanos? Y al árbol de limones, limonero. Porque da ese fruto. Entonces, si nosotros producimos el fruto del Espíritu Santo o de Dios, deberían de llamarnos cristianos, ¿no? O seguidores de Cristo. Hijos de Dios.
Eso es lo que somos y lo que nos hace. Dependemos de Cristo. Como conclusión, hermanos, vamos ya cerrando este tema. Solamente lo puse como una frase de: ¿eres cristiano? Pues sé más como Jesús. Da ese fruto, produce eso. Y un texto bíblico que dice Gálatas 5:25: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que somos. ¿Qué es lo que Cristo te está diciendo que hagas? Dale, ¿no? No, pero es que me van a juzgar, es que ya no, es que tú no sabes. Mira, es mejor obedecer a Dios, es mejor seguir a Cristo que cualquier otra cosa. Depende de Él, búscale, guíalo, arrepiéntete si es necesario. Vamos a orar para terminar este tiempo de meditación. Señor, pues aquí estamos, Dios, tus hijos, buscándote a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser quien tú dices que somos, Señor, a ser tus hijos. Ayúdanos a dar ese fruto del Espíritu Santo que da testimonio de quién eres tú, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a depender completamente de ti, Señor, en medio de la circunstancia que estemos atravesando, familiar, espiritual, emocional, de trabajo, en la escuela, Señor, lo que sea, Padre, tú, pues ayúdanos a depender de ti, Señor. Porque hay momentos en los cuales esto se vuelve una carga y ya no podemos, y por eso venimos delante de ti y lo entregamos a ti. Porque sin duda es mejor depender de ti que nosotros resolverlo. Es mejor estar contigo, Señor, y es mejor dar fruto de tu Espíritu, de ti, Señor, que fruto de nosotros mismos. Estamos en tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.